Hola a todos, ¿cómo están? Muy buenos días. Son las 2:19, ya tenemos el cuento preparado aquí en Mar del Plata y tengo un saludito cumpleañero para Mari Espinosa, de parte de su hija, que la quiere mucho. Melanie Espinosa, son de México y desde acá también le mandamos un gran abrazo y que la estén pasando muy, muy lindo. Bueno, y a todos un beso grande en cualquier lugar que estén, desde aquí, desde Mar del Plata. Vamos al cuento. Hoy tengo una autora educadora ambiental que escribe muy bonito. En este caso elegí un cuento de su autoría que se titula Fotografías viejas. Dice así. Un día como cualquier otro, Juancito, al igual que sus compañeros, llegaba a la escuela, medio dormido como todos los días, con la misma pereza que da el tener que levantarse temprano. Junto con todos los niños entra al salón a cumplir con la rutina que se presenta en estos casos. Pero ese día la seño se había levantado un poco más inspirada que nunca. Había estado desvelada en la madrugada pensando cómo podía motivar a sus alumnos para el aprendizaje. Se acordó entonces que en la escuela había aparecido un libro que resultó ser el historial del colegio, luego que una de las porteras los descubrió mientras hacía una limpieza general. A partir de ese descubrimiento, la maestra, a la que le había llamado la atención, pensó que en algún momento eso le iba a servir para algo. Según su proyecto, le tocaba tratar temas que se relacionaban con los barrios cercanos a la escuela, desde donde provenían los alumnos. Preocupada por los chicos y por cómo hacer para despertar en ellos la curiosidad, la motivación, el entusiasmo que los dispone a un mejor aprendizaje y buscando la mejor manera de generarlos, se le ocurrió una idea, la cual les paso a contar. La maestra llegó al aula, sacó el libro que contenía la historia de la escuela ilustrada con fotos, algunas de ellas en blanco y negro. Desarmándolo cuidadosamente, les mostró a sus alumnos, los cuales para verlas se habían dividido en grupos. Les pidió que observaran con mucha atención las fotos y que trataran de identificar los distintos rincones del interior del edificio escolar, como también el exterior y lo que lo circunda. También que trataran de reconocer a alguna de las docentes. Luego les pidió que contaran lo que habían visto, si notaban cambios, cuáles eran y si habían reconocido a algunas personas. A los niños les gustó mucho esta actividad, algo diferente a las cotidianas, tanto que participaron muchísimo de la clase, haciendo de ella una experiencia muy rica en el tratamiento de muchos contenidos, a partir de la observación de los cambios que tuvo la escuela y sus alrededores con el paso del tiempo, la modificación del edificio, tratando de establecer algunas relaciones con el aumento de la población y la construcción de nuevas aulas, el mejoramiento edilicio y la instalación de servicios, el funcionamiento del comedor, el trazado de caminos, calles, accesos, rutas de tierra, otras asfaltadas, la extensión de la propiedad escolar. El reconocer a las maestras costó un poco, por cierto. Estaban bastante cambiadas en lo referente a su contextura física, los peinados de la época, la moda en la ropa. Este fue el punto de partida que necesitaba para pedirles a ellos que bajo la misma consigna buscaran en su casa fotos antiguas de su barrio, que les permitiera establecer relaciones de tiempo, relaciones entabladas entre distintos agentes, actividades, factores, ya que la mayoría de los padres tenían cierta antigüedad viviendo en esos barrios y muchos de ellos habían concurrido a esa escuela. Algunos fueron reconocidos por sus hijos en las fotos del historial. También se invitaba a las familias, amigos, vecinos, parientes a participar de la propuesta. Cada uno tenía que volver al día siguiente con las fotos que más les había llamado la atención y con algún elemento que pudiera identificar el barrio y la época, como para tratar de reconstruirlo y poder armar algo así como un museo propio. Juancito fue uno de los que salió rápidamente hacia su hogar y casi sin sentarse a almorzar le pidió a su madre fotos viejas. Luego de preguntarle para qué las necesitaba, la mamá le cedió la caja guardada celosamente.
Muy atento comenzó a mirarlas y descubrió varias cosas que le habían llamado la atención. Inmediatamente comenzó a indagar a su madre sobre las personas de las fotos, sobre algunos lugares en donde las fotos estaban tomadas, sobre las situaciones que se estaban desarrollando, ya que no alcanzaba a reconocer ni entendía qué podían estar haciendo. La mamá le contestó que muchas de esas cuestiones debería hacérselas a sus abuelos. Corriendo, tomó las fotos y se dirigió a la casa de ellos, que quedaba cerquita de la suya. Al llegar les mostró las fotos y comenzó a preguntarles todo lo que quería saber. Algunas estaban sacadas al parecer en el mismo lugar y en una de ellas estaban retratados toda la familia del abuelo en la época de la infancia. Cuando él las vio, con gran ternura y nostalgia, empezó a relatarle lo que estaban haciendo esa tarde. Sus padres habían comprado una cámara de fotos usada, de la que sacaban en blanco y negro, y para usarla fueron al arroyito cercano. Era una tarde de verano y como antes no había piletas públicas para poder ir, mucha gente se iba a refrescar y nadar en los arroyos, lagunas o ríos. Señalando en la foto, le contaba que ellos disfrutaban mucho de ello. Jugaban tirándose y una y otra vez al agua. En otra foto describía cómo pescaban tarariras, bagres y anguilas. Mientras le contaba esto último, le vino a la mente las ricas comidas que hacía su mamá con el pescado, acompañándolo con vegetales u hortalizas de la huerta que nunca le hacía falta de comer. El niño, que lo escuchaba con mucha atención, le hizo preguntas como cuántos años habían pasado y dónde estaba ese arroyo que él nunca lo había visto. A lo que el abuelo le respondió con un hace tantos años de esto. Habrá pasado más o menos 40 años. Seguramente el niño conocía el lugar, pero no imaginó que un lugar tan bello podría haber cambiado tanto. En otra foto parecía que volvía a aparecer el arroyo. Era un picnic en el que estaban sus padres. Una foto en color de no hace tantos años, quizás unos 10. Tan diferente se veía que le pidió a su abuelo que la mirara bien y le dijera si era el mismo lugar a donde él acudía con sus hermanos. Hasta al abuelo le llamó la atención de cuán cambiado estaba todo. Ya no estaban los árboles que daban tan hermosa sombra. El arroyo parecía estar lleno de basura y sus aguas tornaban de un color oscuro, cuando antes eran tan cristalinas y se veían las piedritas del fondo. El niño, entusiasmado por el relato de su abuelo, le pidió que lo llevara a ese lugar, así que levantándolo en su bicicleta, lo llevó. Mientras iban por el camino, le iba describiendo cómo era antes. La ruta no era asfaltada, pasaban pocos vehículos, los puentecitos eran bastante precarios y la parte más linda del arroyo no estaba dentro de una propiedad privada como ahora, que le pertenece a un barrio cerrado, el cual impide el paso a extraños. Así es que al llegar solo pudieron observar el arroyo a los costados de la ruta, ya que de un lado estaba restringido el acceso y del otro la basura tirada clandestinamente por los vecinos, sumados a las que se volaba o caía de los camiones recolectores, impedían permanecer sin taparse la nariz para evitar sentir tan mal olor. El niño no pudo ocultar su gran desilusión al ver el estado tan deplorable del lugar. Tal fue que le pidió a su abuelo regresar. Mientras volvía, pensaba en que le hubiese gustado mucho haber disfrutado de ese tiempo, e inocentemente empezó a sentir un deseo de cambiar las cosas, o pedir a alguien que las arregle. Pensó rápidamente en que su seño podría darle las respuestas. Al día siguiente, al llegar a la escuela, todos los alumnos habían llevado algo, desde fotos hasta objetos usados años atrás, cosas que habían perdido vigencia, pero que servían para exponer y extraer ideas, relacionar, comparar, analizar situaciones a través de las técnicas que la maestra puso en práctica. Con todo lo que los alumnos aportaron, la seño pudo desarrollar su clase, en la que aprovechó al máximo el caudal de conocimiento de sus alumnos, con los que juntos pudo construir nuevos aprendizajes, sobre todo el de los valores
y las actitudes. Quizá la seño no haya podido responder a la pregunta de Juancito acerca de lo que se debería hacer para recuperar las condiciones ambientales perdidas o malogradas que tanta compasión le causó, pero sí por dónde poder empezar. Y eso depende de actitudes, de la participación, el compromiso, la responsabilidad y de la comprensión de la complejidad que encierra el tema. Se necesita de mucha gente que se sienta involucrada, capaz de tender hacia un mejoramiento de la calidad de vida en equilibrio con su ambiente y relación con otros seres vivos. Para la maestra fue la mejor clase y los niños se formularon propósitos de cambio, los que quizás algún día rinda buenos frutos. Mónica Hernández, educadora ambiental, en este cuento Fotografías Viejas. Hermoso cuento que nos deja un interesante mensaje. Es hermoso, hay que prestar atención a esto y hay que ponerse de las pilas para hacer algo para que no ocurran estas cosas, de tirar la basura y todas esas cosas que a veces, no, a veces, siempre hace mal. Así que bueno, algo hay que hacer. Un beso grande para todos. Les mando un gran abrazo a la distancia y mañana lunes arrancamos una nueva semana. Así que bueno, abrazo para todos.